Bienvenido. Siéntate. Vamos a aprender. Esto es Filoso Ando. Muy buenos días. Mi nombre es Juan Camilo Romero. Este es el episodio número 53 y Filoso Ando. Bienvenidos a otro episodio. Vamos a continuar con este divertido y muy refrescante camino que hemos tomado de la filosofía musulmana durante el famoso medievo. Hoy vamos a adentrarnos en la vida y las ideas de uno de los filósofos más influyentes de todo este movimiento, conocido como Abu Nasr Muhammad al-Farabi, o bien conocido como Al-Farabi, a quien se le llama el segundo maestro. Esto, si recordamos, tiene que ver con el hecho de que Aristóteles, para la corriente musulmana de la filosofía, era el primer maestro. El título del segundo maestro refleja la profunda huella que deja el pensamiento islámico, las ideas de Al-Farabi después de Aristóteles. Pero ¿quién fue este pensador y por qué sus ideas siguen siendo relevantes hoy en día? Vamos a descubrirlo. Comenzando con su biografía, o más bien datos sobre su biografía, ya que es una figura bastante enigmática, Al-Farabi se entiende que nacería alrededor del año 870 en Wazig, una pequeña ciudad en la región de Transoxiana, hoy parte de Kazajistán. En su juventud, Al-Farabi se trasladaría a Bagdad, que recordemos era el centro cultural, y no solo eso, sino que la capital intelectual del mundo islámico en ese tiempo. Allí, bajo la tutela de un maestro cristiano, un miembro del clérigo conocido como Yuhana ibn Haylan, Al-Farabi recibe una educación extensa en filosofía, ciencias y en las lenguas árabe y griega. Esta formación multidisciplinaria le permitiría acceder y comentar sobre los textos filosóficos griegos que jugarían un papel crucial en su pensamiento. Sabemos que Al-Farabi aprendería de Yuhana la lógica y la filosofía, pero no sabemos mucho más de su maestro. Eso sí, se entiende que su influencia en Al-Farabi era significativa, mostrando cómo no solo la filosofía no tenía fronteras religiosas, sino que había mucho que aprender de la filosofía griega. La influencia helenística en Al-Farabi no se puede subestimar, aunque Al-Farabi mismo diría que él era parte de su propia escuela filosófica, que él era el último miembro de una tradición que a lo mejor miembros anteriores como Al-Kindi no compartían. ¿A qué se refería con esto? No estamos muy seguros, pero es un dato digno de mención. Si hablamos de su influencia filosófica y las obras principales, Al-Farabi es quizás más conocido por su trabajo en la lógica y la política. Desde la entrada podemos ver que tiene una fuerte influencia tanto de Platón y de Aristóteles, ya que estas son dos áreas que ellos consideraban inseparables. Habiendo dicho esto, es claro que Al-Farabi era un admirador de Platón y de Aristóteles, y defendía que la lógica era fundamental para cualquier investigación científica o filosófica, una herramienta crucial para evitar errores humanos. Pero más allá de ser un simple transmisor de la filosofía griega, Al-Farabi fue un innovador. De hecho, algunos autores argumentan que antes de él, Platón no era considerado como filósofo político, sino que fue una vez que Al-Farabi tomó la estructura de la filosofía de Platón, de la República, en su propio trabajo La ciudad virtuosa, que podemos hablar de Al-Farabi como un filósofo político y, más importante, del trabajo de la República como un trabajo verdaderamente de la ciencia política o de la filosofía política. Aunque por supuesto ese es un anacronismo, ¿no? Ya que estamos usando una definición posterior a Platón para definir a Platón. Entre sus contribuciones más destacadas, Al-Farabi escribe sobre la clasificación de las ciencias. Aquí podemos ver una clara influencia aristotélica, dividiéndola en 5 partes: la ciencia del lenguaje, la lógica, las matemáticas, que para Al-Farabi incluían la armonía, la astronomía y la música, las ciencias naturales, la ciencia divina o metafísica y las ciencias políticas y jurídicas. Esto, junto con una división de las categorías, que sería las ciencias prácticas y teóricas, donde las primeras se ocupan de la acción humana, como la ética, la política,
y las segundas de la verdad pura, como la matemática, la física, la metafísica. Su epistemología, recordemos que la epistemología es el cómo sabemos lo que sabemos, se basa en la idea de que el conocimiento debe pensar por lo sensible y elevarse a lo inteligible, alcanzando así la verdad. Ahora, ¿cuál es la teoría del ser y de la existencia para Al-Farabi? En cuanto a su visión del ser, Al-Farabi distingue 6 niveles de existencia. La primera causa, la causa secundaria, el intelecto agente, el arma, la forma y la materia. A diferencia de Aristóteles, que veía el movimiento como atributo del ser y consideraba a Dios como la primera causa y el primer motor, Al-Farabi introduce el concepto de intelecto agente, el cual genera y corrompe, utilizando lo que en la Tierra existe como los 4 elementos, los minerales y los seres vivos. Aquí hay varias influencias aristotélicas, aunque bien si tiene una pequeña separación en sus categorías. Podemos ver, por ejemplo, el hecho de que Al-Farabi considera que el mundo está compuesto por 4 elementos. Claramente, esto es tomado de Aristóteles, quien tenía la misma idea. Claro que Aristóteles hablaba de un 5.º elemento. Y también lo podemos ver en el concepto de la primera causa, de la causa necesaria. No olvidemos el concepto del motor aristotélico, que decía que si todo es consecuencia de algo, entonces tiene que haber un algo inicial. Ahora, ¿cómo funciona este orden para Al-Farabi? Para Al-Farabi, Dios es el primer existente, un ser necesario, del cual emanan todas las esencias y existencias. Este Dios es único, simple, indivisible, eterno, perfecto e inmutable. Aunque todo depende de él, Dios no necesita de sus creaciones. Es suficiente en sí mismo, es perfecto y no deviene. Y esta es la principal diferencia de el Dios motor de Aristóteles y el Dios motor de Al-Farabi, El Dios motor de Al-Farabi, al pensar en sí mismo, crea la segunda existencia. Y es la segunda existencia la que deviene. Es la segunda existencia la que depende de los propósitos de su causa. El motor aristotélico es tanto Dios como la primera existencia que deviene. Aquí se puede ver un poquito la influencia tanto de Aristóteles como de Plotino. Es sobre todo cuando Al-Farabi habla de los niveles de existencia como una emanación de la unidad primera. Según esta visión, el intelecto divino actúa como intermediario entre el uno y la multiplicidad del mundo. Y nuestra alma humana busca reunirse con esta fuente originaria. Aquí también hay cierta similitud con San Agustín, lo cual no debería ser mayor sorpresa. Pero para reiterar, para Al-Farabi, Dios, o el primer motor, piensa en sí mismo. Y es una vez que piensa en sí mismo que se crea lo que es el intelecto. Y este es el que cumple la función del motor que deviene. Solo es un paso más. Una pequeña diferencia del primer motor aristotélico. Pero una diferencia crucial. Porque en esta, Dios se vuelve algo lejano e incomprensible. La aspiración de Aristóteles de entender el primer motor no la comparte Al-Farabi, ya que no considera que se pueda hacer. Considera que se aspira a hacer, pero finalmente que no se puede. Ahora, siguiendo en las ramas de la filosofía que Al-Farabi discutiría, vamos a pasar a la filosofía política y la sociedad. Como tal, Al-Farabi nunca separó la política de sus escritos filosóficos. Para él, la política no era un asunto individual, era un tema colectivo. Sus ideas estaban dirigidas a toda la humanidad, independiente de género, credo o región. Su visión de la felicidad y la perfección intelectual, de manera muy similar a Aristóteles, solo se podían lograr dentro de los límites de la comunidad. Él desarrollaría la idea de la ciudad virtuosa, o al-Madina al-Fadila, que sería una sociedad ideal gobernada por un líder filósofo, imán, que busca la justicia y el bienestar común. Este líder, similar al rey filósofo de Platón, debe poseer virtudes morales e intelectuales, guiando a la comunidad hacia la perfección y, más importante, enseñándole a la comunidad cómo seguir esta guía. No solo los rige, sino que los ilustra. Ahora, si nos enfocamos en esto que hablamos de la vivencia en comunidad,
Para Al-Farabi, la comunidad no es solo un grupo de individuos que coexisten, sino que son un organismo donde cada miembro tiene un papel específico. La felicidad, como mencionábamos, se alcanza a través de la cooperación y la realización de las capacidades individuales dentro de la comunidad, lo cual requiere un gobierno justo y una estructura social bien ordenada, ya que sólo así cada quien puede cumplir su función libremente y con gusto. Y si todos hacían su parte, podíamos aspirar a una gran sociedad. Claro que si la estructura no está bien establecida, si la gente tiene cargos desproporcionales y el gobierno no es justo, la comunidad se tendría que terminar deshaciendo, ya que la gente no podría concentrarse en hacer aquello para lo cual es mejor cada individuo. En su obra, La ciudad virtuosa, Al-Farabi describe la sociedad ideal como una construida sobre los cimientos de la ciencia política, la filosofía y la religión. El gobernante perfecto debe ser alguien que legisle basado en la teoría y en la práctica genuina, alguien que enseñe la virtud a los ciudadanos y los guíe hacia el bien común, alguien que no se quede solo en la teoría, sino que tome decisiones que tengan una aplicación práctica, pero no alguien que sea únicamente práctico, ya que tiene que ser alguien que entienda la religión, la fe, alguien que entienda la filosofía para poder tomar decisiones con mensura. Se dice que este ideal político de Al-Farabi se puede resumir en 3 motivos. Voy a tomar directamente el escrito de Hugo García Salvatecchi cuando digo que el primer motivo es el motivo religioso, donde la comunidad es necesaria, porque la salvación no depende solo de los actos individuales, sino también de las circunstancias colectivas que te llevan a actuar. El motivo filosófico, que es básicamente la utopía platónica, y el motivo político. Y es que Al-Farabi estaba en un momento de fuerte fricción política, de muchos cambios. Recordemos que estamos en la Edad Media, estamos comenzando a incorporar las ideas del profeta Mahoma en la toma de decisiones, en la estructura política. Al-Farabi tiene muchos temas que solucionar. Y es por eso que sus motivos son tanto filosóficos como prácticos. Al-Farabi no buscaba que sus teorías se quedaran únicamente en papel. Él verdaderamente creía que se debían aplicar. Y a lo mejor aquí es donde llega a pasar un grado más allá que Platón. A lo mejor acercándose un poquito más a la teoría de Marco Aurelio. Al-Farabi proponía 3 tipos de sociedad perfecta. Una reunión universal de todos los hombres. Las sociedades intermedias, que serían divididas a nivel nacional. Y comunidades más pequeñas como aldeas y ciudades. Es decir, ¿puede haber una sociedad perfecta en una ciudad? Sí. ¿Puede haber sociedad perfecta a nivel nacional? Sí. Pero la verdadera sociedad perfecta viene cuando todos los humanos, todos los hombres y mujeres, claro que él solo decía hombres, pero eso es más una víctima de su época, cuando todos los hombres son parte de la sociedad, independientemente de donde vengan. Es curioso pensar que esto emula un poco la idea de la abolición del Estado que llegaría a proponer Marx siglos después. No estoy diciendo que Al-Farabi fuera un socialista o un comunista, pero lo que estoy diciendo es que él también veía la solución en la unión de todos los individuos y en la abolición de estos sistemas jerárquicos sin justificación propia. ¿Por qué tenemos que tener divisiones nacionales? ¿Por qué tenemos que tener divisiones de aldeas? Verdaderamente, para Al-Farabi, el tema es ser humanos y buscar la sociedad perfecta solo depende de los humanos, pero más importante, de la comunidad. Un aspecto fascinante del pensamiento de Al-Farabi, que es otro en el que me gustaría dedicar, aunque sea unos minutos, es el aspecto de la música. Él escribió un tratado titulado Kitab al-Musiga al-Kabir, o bien el gran libro de la música, en el que explora los fundamentos teóricos y matemáticos de la música, así como su impacto en el alma humana. Aquí podemos ver un poquito de Pitágoras. Para Al-Farabi, la música no era solo un arte, sino que era una ciencia que, al igual que la filosofía, podía guiar el alma hacia la perfección. Una ciencia relacionada con la armonía cósmica. Para él, la música tenía un lugar especial dentro de la estructura del universo, conectando así su pensamiento filosófico
con su visión cosmológica más amplia. Recordemos que Al-Farabi creía fuertemente en la astrología, y él creía inclusive en la emanación de las cosas. Si de la primera intelecto salió el segundo y así sucesivamente, hay un momento en el que se comienzan a crear los celestes, los astros, y estos tienen sus funciones casi metafísicas. Para Al-Farabi, la forma en la que ellos se movían matemáticamente podía ser emulada con la música, y esto llevaría a una armonía interna del músico, del astrólogo, del intérprete, del filósofo, del matemático. Creo que es muy importante resaltar esto, ya que tenemos la mala tendencia a pensar que los filósofos se enfocan solo en el conocimiento. Y este sesgo es peor todavía si son filósofos religiosos, porque entonces creemos que solo se enfocan en Dios. Pero un hombre como Al-Farabi, que se decía hablaba los 70 idiomas conocidos en la época, lo cual es un logro increíble de ser cierto, es un hombre con intereses múltiples, un hombre que contrasta teorías y que prueba de todo. Es un hombre que encuentra tanto en la política de Platón, como en la lógica de Aristóteles, como en la desventura de Plotino, como en la música y en nada más el movimiento de las estrellas, cosas interesantes de las cuales podemos aprender. Y eso es lo que lo hace un filósofo tan importante. La obra de Al-Farabi es un testimonio de su versatilidad y profundidad intelectual. Su influencia se extendió por todo el mundo islámico y más allá, dejando una huella imborrable en la filosofía, la ciencia y la cultura. A través de su visión, a través de la visión de una comunidad ideal, su exploración de los niveles de existencia y su clasificación del saber, Al-Farabi sigue siendo una figura central en la historia del pensamiento. Fue un filósofo que no solo transmitió la sabiduría de los antiguos, sino que también contribuyó de manera original al pensamiento islámico y universal. Su influencia va más allá del tiempo. Llegará a filósofos posteriores que seguiremos discutiendo y dejará un legado que seguirá y sigue siendo debatido hoy en día. Porque, ¿qué pasa si Al-Farabi termina siendo Platón más religión? ¿Es esto bueno? ¿Es esto malo? ¿Cómo podemos hacerle juicio nosotros? ¿Acaso la religión sesga a Al-Farabi? Y si de ser así, ¿esto hace su pensamiento menos valioso? ¿O acaso la religión le da un propósito y una perspectiva que a lo mejor era necesaria para entender el mundo en su momento? Recordemos que Al-Farabi mismo dice que nuestra alegría no solo depende de nosotros, sino de nuestras circunstancias. Anden filosos, díganme qué opinan. Aquí dejamos el episodio de hoy. Seguiremos con este camino musulmán. Hemos recibido una muy buena respuesta de todos ustedes y me llena mucho. Les agradezco. Si llegaron a este punto del episodio, pónganme un comentario diciendo qué opinan de Platón más religión, de Platón más Aristóteles. ¿Al-Farabi es bueno juntando a estos dos o a estos tres? Agradezco como siempre su tiempo. Nos vemos la próxima semana.